Hoy, la historia que están a punto de escuchar tiene lugar en Irapuato, Guanajuato. Mi nombre es Sofía Hernández. Tengo 25 años y soy la que avergüenza a mi familia porque trabajo en el turno de noche en una fábrica de comida congelada en las afueras de una pequeña ciudad en Guanajuato. Estoy escribiendo esto como una nota para mi yo del futuro, para no olvidar nunca el momento en que mi madre decidió que no valía la pena presumir de mi vida. ¿Alguna vez han sacrificado lo que querían por su familia, solo para convertirse en la persona de la que más se avergüenzan? Mientras mis hermanos y hermanas perseguían títulos y carreras brillantes, yo me quedé en Irapuato, fichando en la planta para que pudiéramos seguir pagando la hipoteca después de que mi padre muriera. No era glamuroso, pero era trabajo de verdad. Llegaba a casa oliendo a quemadura de congelador y especias, con los hombros doloridos de levantar cajas, pero al menos las facturas se pagaban. Sin embargo, para mi madre, mis botas con punta de acero y mi redecilla para el pelo significaban una cosa: fracaso. Todavía oigo su voz de aquella carne asada familiar de hace un par de años, cuando los parientes preguntaron qué estaba haciendo con mi vida. Se rió, de verdad se rió, y dijo: Sofía se está tomando un tiempo para encontrarse a sí misma. Solo está ayudando en un sitio local por ahora. Ni siquiera pudo decir la palabra fábrica. Cuando intenté explicar que estaba haciendo horas extras para mantenernos a flote, me llevó a un lado y siseó: ¿por qué no puedes ser más como tus hermanos? Este trabajo es vergonzoso. Me lo tragué. La humillación, la ira, la forma en que los ojos de todos se deslizaban sobre mí como si fuera ruido de fondo. Me dije a mí misma que era solo una fase, que si mantenía la cabeza gacha y trabajaba lo suficiente, un día me vería de otra manera. No tenía ni idea de que se acercaba el Día de la Madre, y con él, un mensaje de texto que finalmente me rompería y lo cambiaría todo. Antes de contarles exactamente lo que mi madre escribió en ese mensaje del Día de la Madre y lo que hice después, que me hizo desaparecer de sus vidas, díganme, ¿qué hora es donde están ahora mismo y desde dónde están viendo esto? Tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. El Día de la Madre en Irapuato siempre olía a hierba recién cortada y a flores baratas de supermercado. En la fábrica, solo olía a ajo en polvo y a metal frío. Estaba en mi descanso, sentada en una caja volcada detrás del muelle de carga, revisando mi teléfono con los dedos entumecidos. Me dije a mí misma que no me importaba si mi familia me contactaba ese día. Mentí. Mi pantalla se iluminó con una notificación: grupo de chat Familia Hernández. Se me encogió el pecho por medio segundo. Imaginé a mi madre enviando: los quiero a todos, incluso a ti, Sofía. En cambio, abrí el chat y vi un mensaje largo y cuidadosamente redactado. Cena del Día de la Madre, solo hijos exitosos. Marcos, el doctor Hernández, salvando vidas. Elena, nuestra directora creativa, haciendo el mundo más bello. Laura, nuestra futura abogada. Estoy muy orgullosa de mis hijos consumados. Cena a las 6:30. No puedo esperar para celebrarlos. Etiquetó a Marcos, Elena y Laura. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Ni en el mensaje, ni siquiera en un corazón de lástima al final. Solo 3 nombres. 3 hijos de oro. Entonces empezaron a aparecer las reacciones. Marcos envió un emoji de un bíceps flexionado. Elena añadió destellos y corazones. Laura envió una carita feliz llorando y no puedo esperar, mamá. Me quedé mirando la pantalla, actualizando, esperando que alguien se diera cuenta, que mi madre continuara con un y Sofía también, que alguno de mis hermanos escribiera ¿y qué hay de Sofía? La burbuja de escritura nunca apareció. La única burbuja que vi fue mi propio reflejo en la parte negra de la pantalla, con el pelo metido bajo una gorra de la fábrica, las manos manchadas por la quemadura del congelador, los ojos ardiendo. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Esto no fue un simple descuido. Fue un anuncio público: solo hijos exitosos. Las palabras se volvieron borrosas mientras se acumulaban las lágrimas, pero lo leí una y otra vez, cada vez como un puñetazo en las costillas. Sentí que se me cerraba la garganta, esa punzada caliente y humillante que había sentido en la carne asada cuando evitó la palabra fábrica. Excepto que esta vez, no evitó nada. Me borró. Un momento después, mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación separada de mamá:
una videollamada. Lo vi sonar, su sonriente foto de contacto flotando en la parte superior de mi pantalla como una máscara. Sabía exactamente de qué se trataría, ella tratando de darle la vuelta al mensaje, de decirme que estaba exagerando si me atrevía a sentirme herida. Dejé que sonara y finalmente se cortara. Envió un mensaje de texto justo después, espero que lo entiendas. Esta noche es solo para celebrar logros. Sabes que siempre eres parte de la familia. Siempre parte de la familia, pero no lo suficientemente digna de ser vista. ¿Alguna vez han visto a su propia madre escribir una frase que demuestra que solo son una nota al pie de página en la historia de su vida? No respondí. Ni a su texto, ni a la llamada. En cambio, me quedé mirando el hilo de mensajes hasta que terminó mi descanso. Luego deslicé mi teléfono en mi bolsillo como si estuviera enterrando algo. Volví a la línea de producción, pero mis manos se movían en piloto automático. En mi cabeza, algo se hizo añicos, y otra cosa, algo más frío, encajó en su lugar. Habían dejado claro cuál era mi lugar. Decidí que era hora de tomar una decisión por mi cuenta. El día después del Día de la Madre, mi alarma sonó a las 4:30 de la mañana, como siempre. Pero por primera vez, no me desperté preguntándome cómo enorgullecer a mi madre. Me desperté preguntándome por qué le había dado ese poder durante tanto tiempo. Esa tarde, después de mi turno, me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi estudio con un cuaderno y un bolígrafo. En la parte superior de la página, escribí 2 columnas, seguir conectada a la izquierda, cortar lazos, a la derecha. Parecía dramático, pero necesitaba verlo en tinta. Bajo seguir conectada, escribí, vacaciones con la familia, quizás algún día me acepte, no ser la hija mala. Bajo cortar lazos, no más humillación, no más esperar una invitación que nunca llega. Espacio para construir una vida en mis propios términos, paz. El lado derecho se llenó más rápido que el izquierdo. Aún así, mi mano se cernía sobre la página. ¿Quién corta con su propia madre por un mensaje de texto? Esa voz en mi cabeza sonaba muy parecida a la suya. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Los mensajes inundaron el chat familiar. Fotos de la cena del Día de la Madre. Mi madre sonriendo entre Marcos con su bata blanca y Elena con un blazer elegante. Laura con un vestido de flores sosteniendo un ramo. Leyendas como mamá se merece lo mejor y orgullosa de esta familia. Debajo de una foto, mi madre había comentado, mis 3 estrellas brillantes. De nuevo, ni una mención a la cuarta. Aparte del grupo, apareció un nuevo mensaje de Marcos. Oye, escuché que estuviste ocupada ayer. Mamá se sintió un poco herida. Sabes, no lo dijo con esa intención. No hagas todo tan dramático. Elena añadió otro, el año que viene, simplemente, preséntate más con tus cosas de la carrera y te incluirá. Ya sabes cómo es. Nadie escribió que el mensaje estaba mal. El problema, aparentemente, era yo. Miré sus textos, luego mi lista de pros y contras, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. No preguntaban si estaba bien. Me pedían que me lo tragara de nuevo para que la imagen familiar se mantuviera intacta. Abrí el chat grupal, subí hasta cena del Día de la Madre, solo hijos exitosos. Tomé una captura de pantalla y la guardé en un álbum bloqueado. No para obsesionarme con ello, sino como un recordatorio, un recibo del momento en que mi lugar en la familia se hizo oficial, opcional. Luego, con los dedos temblorosos, silencié el chat grupal durante un año. Después de eso, abrí la conversación de mamá, mantuve el pulgar sobre su nombre y le di a bloquear. El sistema preguntó, ¿estás segura? Por una vez, lo estaba. También bloqueé a Marcos y a Elena. Dudé con Laura, mi hermana pequeña, que había crecido viendo esta dinámica como si fuera normal, pero la dejé sin bloquear por ahora. Esa noche, mi amiga y compañera de trabajo, Mónica Bravo, vino con comida para llevar. Notó mis ojos rojos, el cuaderno abierto, la pantalla bloqueada de mi teléfono. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose frente a mí. Deslicé el cuaderno hacia ella. Leyó ambas columnas, luego levantó la vista. Ya sabes tu respuesta, Sofía. ¿La escribiste? Mi voz era apenas un susurro. ¿Cortarías con tu propia familia si nunca vieran tu valor?
Si literalmente te borraran de su vida como un error tipográfico? No dudó. Cortaría con cualquiera que me hiciera sentir más pequeña a propósito, sea de mi sangre o no. En ese momento, algo se asentó. Tomé mi bolígrafo, y al final de la columna derecha, escribí en mayúsculas, me elijo a mí. La mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados pero con una extraña ligereza en el pecho. Por primera vez, la familia no era algo automático. Era una elección, y finalmente había tomado una. Una vez que el ruido del chat grupal desapareció, mi vida se volvió más tranquila. No vacía, solo más tranquila. No más alertas constantes de celebraciones a las que no estaba invitada. No más pullas sutiles envueltas en un solo bromeaba. En ese silencio, escuché algo que no había oído en años, mis propios pensamientos. Me esforcé el doble en la fábrica, no para demostrarle nada a mi madre esta vez, sino para demostrarme algo a mí misma. Cuando mi gerente, Raquel Torres, mencionó que la empresa reembolsaría parte de la matrícula de cursos técnicos, no lo descarté como solía hacer. Me inscribí en clases nocturnas en el Instituto Tecnológico de Irapuato, seguridad industrial, mejora de procesos, conceptos básicos de ingeniería. Si solo era una trabajadora de fábrica, sería del tipo que conocía cada centímetro de la línea. Mónica se unió a mí en una de las clases, y nos convertimos en esas personas molestas que se sientan en la primera fila, haciendo preguntas y compartiendo apuntes. Tomábamos café de la máquina expendedora, riéndonos de lo cansadas que estábamos para ser tan ambiciosas. Pero por dentro, algo nuevo crecía, un orgullo silencioso que no tenía nada que ver con un título enmarcado y todo que ver con elegir mi camino. Un martes por la noche, corría hacia el edificio, con una pila de hojas de trabajo en mis brazos, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Sofía? Era suave, vacilante. Me quedé helada. Me di la vuelta y vi a Laura de pie junto al tablón de anuncios, agarrando una mochila. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y una sudadera de la universidad. Por un segundo, sentí como si me hubieran golpeado y abrazado al mismo tiempo. Laura, logré decir. Ella asintió, con los ojos muy abiertos. No sabía que estabas tomando clases aquí. Tragué saliva. Yo tampoco sabía que tú lo estabas. El silencio se alargó. Entonces soltó, mamá no sabe que me inscribí en este programa. Cree que solo me estoy dedicando a lo de la Facultad de Derecho, pero quería ver qué más había. Ahí estaba, una grieta en la imagen perfecta. Nos sentamos en un banco en el pasillo, con las rodillas casi tocándose. Vi el mensaje del Día de la Madre, dijo en voz baja. Quería decir algo, pero Marcos me dijo que no agitara las aguas. Lo siento, Sofía. Su disculpa me golpeó más fuerte que el texto de mi madre. No era tu trabajo arreglarlo, dije, aunque una parte de mí deseaba que lo hubiera intentado. Laura retorció la correa de su bolso. Mamá ha estado rara desde entonces. Actúa como si todo estuviera bien, pero sigue sacando tu tema. No de buena manera. Más bien como si estuviera enojada de que no estés persiguiendo el camino que ella planeó para ti. Y ahora que no estás, sigue preguntando por qué estás exagerando. Está avergonzada, pero nunca lo admitiría. Entonces, está avergonzada de que yo esté avergonzada, resoplé. Eso cuadra. Laura me dedicó una sonrisa triste. Se preocupa a su manera retorcida. Simplemente no puede soportar que hayas elegido algo que ella no respeta. Y ahora la gente en la iglesia sigue preguntando por qué nunca estás cerca. Odia no tener una respuesta que la haga quedar bien. Ahí estaba. La primera señal de consecuencias. Mi silenciosa desaparición estaba estropeando su historia cuidadosamente seleccionada. Laura respiró hondo. Te extraño, pero también. Como que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Se me encogió el pecho. Sabes que no tienes que repetir su ciclo, ¿verdad? Puedes elegir lo que quieres, incluso si no es lo suficientemente brillante para el chat grupal. Ella asintió lentamente. ¿Vas a volver alguna vez a las cosas de la familia? Esa pregunta quedó flotando pesadamente entre nosotras. Cuando el éxito finalmente comenzó a encontrarme, dije con cuidado, lo primero que sentí no fue, no puedo esperar para enseñárselo a mamá.
Fue alivio de no deberle nada más. Así que, no lo sé, Lau. Ahora mismo, necesito más distancia que un asiento en esa mesa. Ambas nos quedamos en silencio. Un profesor pasó, buscando sus llaves. El pasillo olía a marcadores de pizarra y a alfombra vieja. Antes de separarnos, Laura me apretó la mano. Por si sirve de algo, creo que lo que estás haciendo es valiente. Solo desearía que mamá pudiera verlo. Mientras entraba a clase, mi mente daba vueltas. La decisión de mi madre había iniciado una reacción en cadena que no podía controlar. Su cena de solo hijos exitosos le había costado más que la asistencia de una hija. Estaba empezando a erosionar la lealtad de los demás. Me pregunté, cuando finalmente empiezas a tener éxito en tus propios términos, ¿volverías con las personas que llamaron a tu camino inútil? ¿O seguirías caminando sin mirar atrás? Mi ascenso llegó un jueves cualquiera. Raquel me hizo entrar a su oficina, cerró la puerta y dijo, Sofía, has estado superando a la mitad de la gente aquí. Te quiero como supervisora de línea en el nuevo proyecto de comidas congeladas. Más paga, más responsabilidad. ¿Estás dentro? Me quedé atónita. Hace un año, si hubiera recibido esa noticia, mi primer pensamiento habría sido, mamá va a tener que presumir de esto. Esta vez, mi primer pensamiento fue, yo hice esto. Yo. Acepté el ascenso. El nuevo puesto era intenso, programar turnos, manejar averías, solucionar conflictos de equipo. Pero me dio algo que nunca había tenido realmente, autoridad. La gente me buscaba para obtener respuestas. Confiaban en mí. Y no porque tuviera un título elegante, sino porque había estado en las trincheras con ellos. Aún así, tarde en la noche, las viejas dudas volvían a aparecer. Sin pensar, desbloqueaba mi teléfono y me detenía sobre el contacto de mi madre, aunque estuviera bloqueado. O pasaba por fotos de los logros de mis hermanos compartidas por conocidos mutuos. Se me revolvía el estómago cada vez que veía una publicación sobre tan orgullosa de mis hijos, con 3 caras sonrientes y una cuarta misteriosa e invisible. ¿Un fin de semana? Después de una espiral particularmente extraña de acosar las redes sociales y maldecirme por preocuparme, abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a escribir. Al principio, era solo una diatriba sobre el trabajo manual y cómo la gente como mi madre lo trataba como un fracaso, pero cuanto más escribía, más se convertía en algo más grande. Para cuando terminé, tenía una pieza larga y cruda sobre la dignidad, la clase y cómo las familias utilizan el éxito como arma. Por impulso, la copié en un blog anónimo en una plataforma de la que Mónica me había hablado. Le di a publicar antes de poder disuadirme, y la titulé, Solo hijos exitosos. Cuando tu familia invita a todos menos a ti. No puse mi nombre. No mencioné ciudades específicas, pero sí describí el chat grupal. La línea exacta, cena del Día de la Madre, solo hijos exitosos. Describí la sensación de ver desaparecer tu nombre de la propia frase de tu madre. Pregunté justo en medio de la publicación, ¿depende tu autoestima de las personas que se niegan a verla? ¿O puedes aprender a construirla de todos modos? Esperaba que quizás 3 personas lo leyeran. En cambio, en una semana, tenía miles de visitas. Llovieron comentarios de extraños. Pensé que era la única. Mi madre hizo algo similar cuando me convertí en mecánico. Cortar el contacto me salvó la vida. La validación de personas que no me conocían me afectó de una manera que el silencio de mi madre nunca pudo. Mónica encontró el blog y me envió un mensaje. Esta eres tú, ¿verdad? Estoy orgullosa de ti por decir la verdad. Entonces sucedió algo interesante. Una de las amigas de la iglesia de mi madre, alguien a quien todavía tenía en las redes sociales, compartió el artículo en su página con la leyenda, esto me rompió el corazón. Padres, no le hagan esto a sus hijos. Al día siguiente, otro conocido mutuo lo compartió. La historia viajaba en los mismos círculos en los que se movía mi madre, y ella no tenía idea de que era la villana. O quizás sí. Porque unos días después, un número desconocido llamó a mi teléfono. Dejé que fuera al buzón de voz. Más tarde, lo escuché. Era la voz de mi madre, tensa y forzada. Sofía, soy mamá. Escuché esta historia que circula por internet. La gente me la sigue enviando, diciendo que suena familiar.
Espero que no estés involucrada en nada que haga quedar mal a nuestra familia. Necesitamos hablar. Llámame. ¿Noung estás bien? ¿Noung te hice daño? Solo preocupación por cómo se veía ella. No la llamé. Guardé el mensaje de voz, sin embargo. Otro recibo. Mientras el blog seguía circulando, Raquel me apartó en el trabajo un día. Oye, pregunta aleatoria, dijo. Leí esta publicación sobre alguien cuya madre la excluyó de una cena del Día de la Madre. La autora sonaba mucho como tú. Sentí que mis mejillas se calentaban. Quizás, dije con cuidado. Ella sonrió. Si fuiste tú, debes saber que fue poderoso. Y cualquiera que pueda liderar en la línea y escribir así, vas a llegar lejos, Hernández. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche, imprimí la publicación de mi blog y la lista de pros y contras de meses antes. Los puse en una carpeta etiquetada, prueba de que no estoy loca. Cuando llegaban las dudas, la abría y me recordaba que tenía derecho a definir mi valor. Mi madre podía perder el sueño por la percepción pública si quería. Yo ya había terminado de perder el sueño por su aprobación. La invitación al evento comunitario llegó a través de Mónica. Están organizando una noche de cuentacuentos en el centro, dijo, agitando un folleto en mi cara durante nuestro descanso para almorzar. El tema es, cuando la familia cruza la línea. Tienes que hacerlo. Absolutamente no, dije con la boca llena de sándwich. Una cosa es escribir de forma anónima. Otra es pararse en un escenario y contarle a todos el peor momento de mi madre. Mónica sonrió. O el más fuerte tuyo. Piensa en todas las personas que comentaron en tu blog. ¿Y si estuvieran en esa sala? Podría ser la razón por la que alguien finalmente se aleje de una situación tóxica. La idea se me metió en la cabeza y se negó a salir. Una semana después, mi nombre estaba en la lista de participantes del evento. La noche del evento de cuentacuentos, me temblaba tanto la mano que casi se me cae el micrófono. La sala era una mezcla de extraños. Algunos con sudaderas, otros con ropa de negocios informal, algunos con maquillaje corrido por las lágrimas como si ya hubieran escuchado algo que les tocó de cerca. Aclaré mi garganta y comencé con la frase que sabía que impactaría. Mi madre me llamó vergonzosa porque elegí el trabajo de fábrica. Un murmullo recorrió la sala. Les conté sobre la carne asada, las explicaciones esquivadas, el texto del Día de la Madre. Recité las palabras exactas, viendo cómo los rostros se contraían ante solo hijos exitosos. Hablé de la lista de pros y contras, los números bloqueados, el blog, el mensaje de voz donde mi madre estaba más preocupada por su reputación que por mi corazón. En el medio, hice una pausa y formulé la pregunta que una vez me había destrozado. ¿Alguna vez han mirado a su propia familia y se han dado cuenta de que solo los aman bajo sus términos? ¿Que su amor desaparece en el momento en que dejan de hacerlos quedar bien? Docenas de personas asintieron. Unos pocos se secaron las lágrimas. Fue como respirar bajo el agua toda mi vida y de repente salir a la superficie. Terminé con esto, solía creer que la familia era una deuda que tenía. Que si me dieron la vida, tenía que darles mi silencio. Ahora sé algo más. Puedo amar de donde vengo y aún así alejarme de las partes que me están matando. Cuando bajé del escenario, la gente me abrazó, me dio las gracias, me contó fragmentos de sus propias historias. Una mujer susurró, hice una captura de pantalla del texto de mi madre el día que me desinvitó de Navidad. Al oírte decirlo en voz alta, creo que finalmente puedo dejar de sentirme culpable. En el autobús a casa, revisé mi teléfono y mi corazón se detuvo. Mi publicación de blog había sido compartida por una página más grande, alguien con cientos de miles de seguidores, junto con una leyenda, la mamá de solo hijos exitosos. Es la razón por la que muchos de nosotros estamos en terapia. Los comentarios eran un campo de batalla, pero la mayoría estaban del lado de los hijos como yo. Enterrado a mitad del hilo de comentarios, vi un nombre familiar, Laura Hernández. Había escrito, a veces, los hijos exitosos son solo los que aprendieron a actuar. Los otros solo intentan sobrevivir. Me quedé mirando su comentario, sintiéndome orgullosa y protectora a la vez. Más tarde esa semana, Laura me envió un mensaje de texto directamente. Vi tu charla en La historia de alguien.
Eras tú, ¿verdad? Lo confirmé. Después de una larga pausa, respondió, mamá también la vio. No lo está manejando bien. La gente en la iglesia está hablando. Dice que estás ventilando los asuntos familiares. Pero, sinceramente, quizás alguien necesitaba hacerlo. Saber que mi historia había resquebrajado su fachada perfecta debería haberse sentido como una venganza barata. En cambio, se sintió como un equilibrio. Las acciones tienen consecuencias. Mientras yacía en la cama esa noche, el agotamiento me envolvía, pero debajo había algo más suave. Me di cuenta de que había construido una comunidad pequeña, desordenada y hermosa. Gente del trabajo, de clase, de ese evento que me veía. Sin títulos, sin cargos, solo yo. Quizás la familia no tenía que significar ADN compartido. Quizás podría significar supervivencia compartida. ¿Dónde han encontrado ustedes a su familia elegida? ¿La gente que los hizo sentir más en casa que lo que su propia casa jamás lo hizo? Pasaron unos años de una manera que no se sintió dramática desde dentro. No hubo una sola explosión, ni una gran pelea a gritos. Solo una serie de días en los que me despertaba, iba a trabajar. Hacía bien mi trabajo y volvía a casa a un apartamento tranquilo que lentamente se llenaba de señales de una vida que había elegido en lugar de una vida que me habían asignado. Ascendí de nuevo en la fábrica, esta vez a un puesto que me hacía viajar entre plantas, ayudando a otros supervisores a arreglar sus líneas y a entrenar a sus equipos. Tenía un ordenador portátil de empresa destartalado, una maleta que permanecía medio hecha y un calendario que ya no giraba en torno a las vacaciones familiares. Mi lista de contactos del teléfono se hizo más corta, pero mi mundo se hizo más grande. También seguí escribiendo. El blog que había comenzado como un desahogo nocturno se convirtió en un lugar donde la gente se registraba regularmente. Publiqué sobre límites, sobre la extraña culpa que conlleva decir no a tus propios padres, sobre el orgullo de la clase trabajadora. A veces escribía sobre pequeños momentos en el trabajo que no habrían significado nada para mi madre pero que lo significaban todo para mí. Como el día en que un nuevo empleado me dijo, eres la primera jefa que he tenido que no me ha hablado con condescendencia. Ese comentario significó más que cualquier felicitación forzada de mi vida anterior. De vez en cuando, recibía noticias sobre mi familia a través de otras personas. Un compañero de trabajo que todavía iba a la iglesia de mi madre mencionaba haber escuchado mi apellido en una petición de oración. En línea, veía a mis hermanos etiquetados en fotos sin mí. Laura y yo nos enviábamos mensajes de texto de vez en cuando, manteniéndolo ligero a menos que una de las dos tuviera un mal día y necesitara que la otra dijera, no, no estás loca. Esto realmente sucedió. Por ella, me enteré de que mi madre no había dejado pasar la historia. La publicación, la charla, la forma en que la gente en línea se aferró a la frase solo hijos exitosos, todo se le metió bajo la piel. Odiaba que hubiera todo un rincón de Internet donde ella era un personaje y no la autora. Cambió de iglesia por un tiempo, luego volvió. Se quejaba de que la gente la juzgaba, de que no entendían lo que era criar hijos en estos días. No dijo, hasta donde yo sé, nunca les dijo, lastimé a mi hija y estoy tratando de arreglarlo. Entonces la vida hizo lo que siempre hace. Añadió más presión. Mi madre tuvo problemas de salud, del tipo que la gente susurra en los pasillos de las tiendas de comestibles. Presión arterial alta, estrés, tiempo libre en el trabajo, facturas acumulándose. La casa en la que crecí necesitaba reparaciones. Al principio, me enteré de ello en pedazos por Laura, casi disculpándose, como si no quisiera que yo pensara que estaba usando nuestra relación para pasar mensajes. Luego, una noche, mientras estaba sentada en mi sofá con la maleta medio hecha para otro viaje, llamó con esa voz que significaba que algo grande había sucedido. Mamá quiere tu número, dijo. Dice que necesita hablar contigo. Pude oír por la forma en que lo dijo que esto no se trataba de sentimientos. Pregunté por qué, aunque ya lo sabía. Laura suspiró. Está atrasada en los pagos. El techo tiene goteras. Las facturas del hospital son muchas. Escucho que te va bien ahora, que viajas por trabajo, que quizás hablas en eventos. Sigue diciendo que si a Sofía realmente le importara la familia, daría un paso al frente. Ahí estaba, claro como el agua. No un pote extraño.
No lo siento por ese texto. No he estado pensando en lo que te hice. Solo, si le importara, lo arreglaría. La versión antigua de mí, la que se quedó atrás y tomó turnos extra porque se sentía responsable de todos, se encendió por un segundo. Imaginé a mi madre sentada sola en la sala de estar, la casa a oscuras, las paredes un poco más agrietadas de lo que recordaba. La imaginé quejándose a sus amigos de que su hija la había abandonado. La culpa es astuta así. No le importa cuántas veces te hayan herido. Solo le importa que te entrenaron para responder cuando alguien dice familia. Respiré lentamente y le pregunté a Laura, ¿qué crees que debería hacer? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, creo que ya has hecho más de lo que nadie sabe. Mantuviste las luces encendidas cuando papá murió. Te quedaste cuando todos los demás se fueron. Pagaste por cosas que ni siquiera podías permitirte. Mamá nunca contó nada de eso cuando escribió ese texto del Día de la Madre. No creo que le debas un rescate ahora. Te va a llamar cruel por eso, pero no creo que sea cruel. Creo que son solo consecuencias. Escuchar a mi hermana pequeña decir la palabra consecuencias sobre nuestra madre fue como oír una puerta cerrarse con un clic en mi cabeza que había estado atascada, entreabierta durante años. No se cerró de golpe. Simplemente se cerró. Suave pero firmemente. Le dije a Laura que podía darle un mensaje a mamá, pero no mi número. Dile que espero que cuide su salud, dije. Dile que espero que obtenga la ayuda que necesita y que merece apoyo como persona. Pero también dile que no soy su plan de respaldo. Ella eligió quien contaba cuando estaba en la cima. No voy a fingir que eso nunca sucedió ahora que está luchando. Laura soltó un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo. Va a decir que le quitaste todo, advirtió. Negué con la cabeza aunque no podía verme. Todavía tiene 3 hijos que la apoyan. Tiene a sus amigos, a su grupo de la iglesia. No le quité todo. Simplemente dejé de permitir que ella me quitara todo a mí. A unas semanas después, un pequeño paquete apareció en mi apartamento. Sin remitente, pero la letra en la etiqueta estaba grabada en mi memoria de años de permisos firmados y notas adhesivas en el refrigerador. Dentro había un pequeño joyero con mis iniciales de cuando era niña y una carta. La carta era exactamente lo que esperarías de alguien que nunca había aprendido a decir lo siento, sin retorcerlo. Nunca escribió esas 3 palabras. En cambio, escribió, sé que no fui una madre perfecta, pero malinterpretaste mucho de lo que intenté hacer. Escribió, solo quería lo mejor para ti. Escribió, me has herido profundamente al tomar nuestros asuntos privados y hacerlos públicos. La gente me mira diferente ahora. Ni siquiera puedo sentarme en la iglesia sin preguntarme quién está susurrando sobre esa historia. Y cerca del final, escribió, después de todo lo que hice por ti, lo menos que podrías hacer es ayudarme en mi momento de necesidad. Esa frase se quedó en la página como un desafío. Hubo un tiempo en que habría agarrado un bolígrafo, la habría llamado. Le habría rogado que viera mi punto de vista, le habría ofrecido dinero que apenas tenía. Esta vez, dejé la carta y hice otra cosa. Agarré el mismo cuaderno que tenía mi lista de seguir conectada y cortar lazos, el que tenía mi blog impreso y mi pequeña lista de victorias. En una página limpia, escribí, esto es lo que es real. Luego me obligué a enumerar los hechos, no los sentimientos. No publiqué su nombre. No mostré su foto. Conté mi historia de una manera que protegía su identidad más de lo que ella había protegido mi dignidad. No causé sus problemas de salud. No hice que la gente susurrara. Sus propias elecciones hicieron eso. Pasé años ayudando a esta familia de maneras que nadie fuera de la casa vio jamás. Ese trabajo contó, incluso si ella fingió que no. Leí esas líneas en voz alta para mí misma hasta que se sintieron más sólidas que la culpa. Luego tomé su carta, la doblé de nuevo y la puse en la caja. No la tiré, pero tampoco dejé que dictara mi siguiente movimiento. No la llamé. No envié dinero. Lo único que envié fue un breve mensaje de texto a través de Laura, quien aceptó pasárselo palabra por palabra. Decía, espero que cuides tu salud y encuentres el apoyo que necesitas. No puedo volver a asumir este papel. Te deseo paz. Eso fue todo.
sin largas explicaciones, sin reabrir viejas heridas para que ella pudiera hurgar en ellas. Solo un límite establecido con calma como el pronóstico del tiempo. Unos días después, Laura me envió un mensaje de texto y dijo, lloró, luego te llamó desagradecida. Luego les dijo a sus amigos que la habías abandonado, pero también dejó de pedir tu número. Algo en ella pareció entender que lo decías en serio esta vez. No voy a fingir que se sintió increíble. No se sintió como una vuelta de la victoria. Se sintió pesado y triste y extrañamente tranquilo todo a la vez. Hay un tipo de duelo que viene con elegir tu propia paz por encima de una relación que pasaste toda tu vida tratando de arreglar. A la gente le gusta ponerle un lazo, decir, y luego nunca más pensé en ello y todo fue perfecto. No es así como funciona. Todavía tengo noches en las que extraño la idea de una madre más de lo que extraño a la persona. Todavía tengo destellos de recuerdos, como ese viejo vídeo de mí a los 12 años con el pastel torcido, que hacen que me duela el pecho. Pero esos sentimientos no anulan la realidad de lo que ella hizo. Simplemente me hacen humana. Un tiempo después de la carta, escribí una última publicación para el blog, al menos un último capítulo sobre esta historia específica. Escribí sobre el paquete, sobre leer sus palabras y elegir no dejar que me arrastraran de nuevo al mismo papel. Escribí sobre cómo es posible esperar que alguien mejore sin ofrecerse como voluntario para ser su medicina. Terminé con algo que sentí como lo más verdadero que había aprendido. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti mismo, y extrañamente por ellos, es salir de un papel que te estaba destruyendo. El amor no siempre significa acceso. El perdón no siempre significa reunión. La familia no debe construirse sobre la humillación y el miedo, sino sobre el respeto y la elección. Y tienes permitido construir una nueva definición de familia con personas que no necesitan que sangres para demostrar tu lealtad. Cuando le di a publicar, no sentí triunfo. Me sentí terminada, como si finalmente hubiera contado toda la historia. No solo las partes que me hacían quedar bien o a ella quedar mal, sino las partes que mostraban lo complicado que realmente era. Salí a mi pequeño balcón esa noche y miré las luces de la fábrica en la distancia. Ese mismo edificio donde una vez leí un mensaje que decía «solo hijos exitosos», y me di cuenta de que no estaba invitada, se había convertido en el lugar donde finalmente me demostré a mí misma que mi éxito no necesitaba su sello de aprobación. Todavía uso botas con punta de acero. Todavía ficho. Todavía me mancho las uñas de grasa algunos días. Pero ya no oigo su voz en mi cabeza cada vez que paso mi tarjeta. En cambio, oigo la mía. Y a veces las voces de amigos y compañeros de trabajo y extraños que dicen, gracias por decir la verdad. Así que, después de todo lo que han escuchado, si estuvieran en mi lugar ahora, con un padre o madre pidiéndoles que vuelvan a asumir un papel que una vez los aplastó, ¿les darían lo que piden y lo llamarían perdón? ¿O elegirían su propia libertad y confiarían en que no son egoístas por ponerse finalmente en primer lugar? Nuestro equipo se dedica a crear historias significativas y emocionalmente atractivas para el canal Riven y Reed. Todas las historias de este canal son puramente ficticias y se crean para ofrecer lecciones reflexivas y un valor educativo positivo a nuestra audiencia. Cada historia explora emociones de la vida real, dinámicas familiares y elecciones personales para ayudar a los espectadores a reflexionar sobre la empatía, la autoestima y los límites saludables. A través de la narración de ficción, nuestro objetivo es fomentar el crecimiento emocional, la resiliencia y una comprensión más profunda de las relaciones humanas. Nuestro objetivo no es promover el conflicto, sino inspirar el aprendizaje y la autorreflexión a través de narrativas poderosas.